Bienvenidos a este tercer segmento de La Picota, bueno, hoy cuarto, en el que vamos, como siempre, a analizar los asuntos más importantes que nos deja la jornada informativa de este miércoles. Hoy hay también cuaderno de bitácora de las elecciones y hablaremos de ellos, de él y de las novedades que tenemos en cuanto a las candidaturas a los comicios municipales de Mérida. Pero antes déjenme que salude a nuestras picoteras. Hoy están con nosotros Ana Gavirio. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estamos entretenidos? Muy entretenidos, y nosotros de manera inhabitual aquí un miércoles. Bueno, también hay días más allá del viernes, no lo sabía. Cierto. Irene Torres, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy entretenidas esta semana. Yo el otro día subí una foto y decía, estoy más intensita que la política emeritense porque esto no nos da un margen de aburrimiento. En ningún caso, ciertamente. Bueno, pues hoy en nuestro cuaderno de bitácora de las elecciones hemos de apuntar que si ayer contabilizamos ya presentadas 7 candidaturas, que es el mismo número que se presentaron en 2019 y en 2015, pues hay una octava, hablamos de una octava y una novena. Bueno, pues parece ser que hay movimientos en esa octava candidatura que aún no ha sido presentada oficialmente y que tiene como protagonista en liza al exalcalde Pedro Alcedo. En un principio todo parecía indicar que podría presentarse bajo la marca Primero Extremadura, pero ahora se le encuadra, nunca mejor dicho, en la coalición Levanta Extremadura. Una formación que ya ha sido presentada en Cáceres y en Plasencia, en varias localidades del norte de Cáceres, y tiene como integrantes, aparte de los que antes protagonizaban el movimiento regionalista, los partidos regionalistas, Pedro Cañada, de Extremadura Unida, y Estanislao Martín, de Extremeños. Ambos están en este grupo regionalista por el que pudiera presentarse Pedro Alcedo a las elecciones aquí en Mérida, a las locales en la capital extremeña. Y es que estamos apurando prácticamente los plazos antes de que el día 4, que es el martes santo, se convoquen las elecciones. Ana. Pues mira, ya lo dijimos cuando empezamos La Picota esta temporada, aquí íbamos a estar muy entretenidos, pero yo no esperaba tanto, de verdad. Y con tanto dime, direte y vaivenes. Bueno, pues nada, una opción más que se presenta. La verdad es que este año el emeritense que no vaya a votar es porque definitivamente no quiere, porque no cree en esto, porque desde luego hay para todos los gustos, o para casi todos. Y bueno, me sorprende que después de estar tanto tiempo el exalcalde hablando sobre esa formación que podría estar en liza o que podría tener entre manos y tal, e incluso sabes que en algunos mentideros ya se ponían hasta fechas de presentación para ella. Ahora surja este rumor de, bueno, es verdad que también puedes perfectamente tener una agrupación y presentarte con esa agrupación a una coalición, que es de lo que se trata. Lo que pasa es que una coalición regionalista, en cualquier caso, yo sí diría que, curiosa foto, yo sí diría que con los nombres que has dado, yo tenía un jefe que decía, hay que saber retirarse. Lo que hay que saber es aplicarse las cosas. No es la única, volvemos a repetir, porque ya hablábamos de que en Mérida puede presentarse una novena, esta sería la octava, una novena candidatura que incluso podría encabezar otro histórico de la política emeritense, Manolo Romera. Se trataría de una formación también regionalista, pero progresista, en la que estarían Castañares de Cáceres y la de antes, y Ramos de Villanueva. ¿Y la de antes cómo era? ¿Qué calificativo? Porque no lo sé. Bueno, estando Izquierda Pedro Alcedo, Unida, regionalista, sí, hay una amalgama un poco. Y eso es una coalición de coaliciones, nunca mejor dicho. Sí. Irene. Yo creo que Pedro tiene la suficiente trayectoria como para estar jugando con la opinión de la gente. Es más, creo que está jugando con la opinión de la gente. Creo que tiene bastante más claro de lo que todos creemos lo que va a hacer y que está jugando a crear expectación, porque la expectación da votos. Pero creo que sí tiene bastante claro lo que va a hacer y que está jugando
Está jugando con la prensa, está jugando con las fotos en Facebook, está jugando con quién se deja ver y con quién no se deja ver, y están jugando a eso. También creo que a Pedro le gusta que hablen de él, aunque sea mal. Hay gente a la que dicen que hablen de mí, aunque sea mal. Y además creo que es una persona que nunca entenderá lo de que una retirada a tiempo es una victoria, porque nunca se ha retirado, lo han echado siempre. Entonces, si no lo ha entendido antes, no creo que lo vaya a entender ahora. Y lo vamos a ver en las elecciones, ahora no sé bajo qué nombre, pero bueno. Y lo de las coaliciones regionalistas a mí es una cosa que de siempre me parece un paraguas donde ampararse todo el mundo. Quien no sabe con quién irse o irse, se suele amparar en una... Se lleva viendo muchos años, porque ha habido una coalición que se llama Extremeños, que según la época en la que tú la hayas observado / seguido, podrías decir que es una coalición de izquierda, de extrema izquierda, de derecha. Sí, bueno, estaba ahí Prescres, estaban ahí... Sí, ha habido en una coalición con una trayectoria bastante amplia, con gente muy de izquierda, con un abanico, con gente ecologista. Entonces, decir mi región, mi región lo podemos decir todos, porque evidentemente quien se presente a unas elecciones regionales se presenta por su región, y quien se presenta a unas elecciones locales se presenta por su región. Entonces me parece, no sé, creo que habría que regular un poco esto de las plataformas regionales hacia lo loco. Pero bueno, creo que más allá de eso puede ser o sea, me parece una manera curiosa la que están jugando a crear expectación. Igual que la plataforma de Miguel Valdés. Forma parte del juego político. Por eso, la plataforma de Miguel Valdés no ha creado ninguna expectación. Él siempre ha hecho movimientos muy claros desde el principio de con quién se rodeaba y la ha presentado. Y bueno, habrá gente a la que le guste, gente a la que no, pero siempre ha sido con sus movimientos muy claros. Ha habido otra gente que llevan meses, porque no creo que estos movimientos vengan de ahora, llevan meses haciendo movimientos, y tendremos que ver cuál es el próximo capítulo en la... Bueno, eso lo sabremos. Si el 4 se convocan las elecciones, pues prácticamente una semana después vamos a saber qué es lo definitivo, ¿no? Un par de semanas después. Bueno, yo creo que hasta final de abril no se pueden presentar las listas. Sí, totalmente. Pero antes lo dirán, porque no hay más. Sí es cierto que a Miguel Valdés se le veía venir, es decir, ya claro, cuando Miguel, aquí lo dijo desde el principio, ¿no? El día que dimitió y que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí, le pregunté por si iba a optar por seguir en política, aunque fuera con otra formación. Sí, lo dijo claramente. Que sí, lo dijo claramente, ¿no? Efectivamente, no es constituido en una sorpresa. Por cierto, que hoy, si habéis visto la entrevista que hemos hecho antes a Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, ha habido mensajito a estas nuevas formaciones políticas, porque Osuna ha dicho que no se puede montar una estructura política y un partido político que dice o que quiera trabajar por Mérida en 2 meses antes de las elecciones, que hay que respetar, dice, a todos los grupos municipales que han estado trabajando durante 4 años en el Ayuntamiento de Mérida, desde el gobierno y desde la oposición. Sí, bueno, sí, eso está claro que es así, no se puede montar una estructura política en 2 meses, pero tampoco es la primera que se monta, se presenta a unas elecciones y encima da la sorpresa, ¿no? Hay ejemplos en muchas localidades de Extremadura, quizás no grandes, yo ahora mismo de las grandes no recuerdo ninguno, pero sí en localidades medias y en muchas otras localidades de España. A ver. Bueno, creo que es más peligroso presentar gente sin ningún tipo de conocimiento político que gente que tiene mucho conocimiento monte sus propias plataformas. Al fin y al cabo, la gente que está montando esas plataformas sabe perfectamente cómo funciona el ayuntamiento y tal. Antonio, yo creo que querría hacer el chascarrillo porque sabe que lo tiene todo hecho, que nunca te puedes confiar, pero yo creo que de cara a este juego político que... Hombre, lo tiene todo hecho, desde luego lo que sí puede tener claro el actual alcalde y candidato del PSOE es que tal y como se está planteando la situación hasta ahora, eso son a río revuelto ganancias de pescadores, ¿no? O sea, son ganancias para él, porque se está dividiendo cada vez la cosa más y más en un sentido político. A la derecha del PSOE, claro. Sobre todo, sí. Y con lo cínico que es Antonio, no me extraña que haya sido un recaído para los 4 partidos o 3 que tienen la oposición, que tampoco creo que hayan hecho gran cosa estos 4 años, entonces creo que ha sido un poco... Para montar la estructura de los como, claro, o sea, creo
creo que también ha podido ser un poco un dardo envenenado a la situación actual en la que estamos viviendo, en la que la política de los últimos 3 años ha sido un poco esperpéntica o inexistente en algunos casos por parte de la oposición, y además lo que surge nuevo es casi más mediático que político. Entonces, no sé, yo entiendo que tendrá que opinar porque no le queda otra que opinar de la situación, pero más allá de ser un chascarrillo, no creo que piense eso seriamente, porque además conoce a los candidatos y sabe que tienen mucha más trayectoria política que mucha de la gente que se presenta en partidos formados con grandes estructuras que a lo mejor no la tienen. Es curioso que se está sabiendo antes a los candidatos de las formaciones que actualmente no tienen representación municipal que los que la tienen, porque faltan todavía por decidir o dirimir quién van a encabezar las listas de forma oficial de Ciudadanos Mérida, de Unidas por Mérida y de Vox Mérida. Es curioso. Es curioso. Al menos en el caso de Vox e Izquierda Unida. Yo Ciudadanos no sé si parece que las cosas no... Sí, parece que va a ser Andrés Huménez, pero oficialmente todavía no está nombrado. Pero en cualquier caso es Baselga, verdad que es el candidato regional y el actual presidente de Ciudadanos, se está presentando a candidatos prácticamente de Sí, alrededor de Mérida. y Están casi todos ya efectivamente. presentados. Y no en Mérida, pero bueno, pues mira, será que Pero al de en Mérida, Mérida están las cosas... Bueno, teniendo en cuenta también cómo está la situación, pues a lo mejor todavía alguno aspira a pescar algo. Algún candidato que quede por ahí suelto. ¿No parece? Pero lo curioso, no sé si estaréis conmigo, es que se ha generado una expectación de nuevos partidos en estas elecciones que yo no la he visto antes en otras. Siempre ha habido nuevas formaciones que se han presentado, pero tantas como en esta, o que se vayan a presentar como en este 2023, no. Recordamos que, vuelvo a repetir, en 2015 y 2019 se presentaron 7. Y ahí confirmadas 7 y otras 2 posibles. A ver, pero yo creo que la expectación, como tú dices, que se ha generado, viene toda dada por el salto por los aires del Partido Popular. Por esta situación. Sí. Yo creo que hay diferencia entre expectación y Viene de ahí. salseo. Cuando tú respetas algo, tienes expectación hacia algo. Yo creo que ahora hay un salseo absoluto hacia la política local emeritense, porque no hay un... Pero también un salseo porque no hay una referencia clara en ninguna de esas siglas. Por ejemplo, antes de que el lunes se presentase la plataforma por Mérida, todo el mundo especulaba, ¿no? Porque es verdad que se había convertido un poco en tal. Y quién pudieran estar ahí, quién podrían hacerse esa primera foto, de esa primera foto quién irían a las listas y tal. En el momento que se ha presentado, que yo también entiendo que eso es un poco lo que Miguel Valdés ha querido quitar del medio de un golpe. O sea, no vamos a hacer... La comidilla. Claro, comidilla de eso, pues de barra de bar, ¿no? O sea, lo he dicho, lo he expresado en varias ocasiones y tanto que aquí está el resultado y ahora ya es trabajo, ya está... Ya el salseo se convierte, como tú dices, en expectación. Lo demás es salseo porque pues, nadie tiene... Está todo en el limbo, ¿no? En el mundo de... Casi podría formar parte del mundo, con todos mis respetos, de los faranduleros. Van a montar otra chirigota. De todas formas, y eso sí, o sea, hacemos chascarrillos, pero sí es verdad que todos mis respetos a quien con la que está cayendo se pone un paso al frente para presentarse a unas elecciones, además con la que está cayendo y teniendo en cuenta que lo apoyes o no, en Mérida hay un equipo de gobierno fuerte, que eso es otra cosa que en otras ciudades no pasa. Entonces, atreverse a presentarse de oposición a eso creo que es un paso valiente. O sea, más allá de que podamos hacer chascarrillos o nos gusten más o nos gusten menos esas formaciones, sí que hay que ser valiente para... Que por cierto, hace mucho que no veo a Luis Valiente, hablando de valentía. Pero hay que ser valiente para bueno, Luis Valiente cierra la lista del PSOE. También es muy valiente. Como en las últimas Es una referencia elecciones. al final para el Partido Socialista. Pero sí creo que hay que ser muy valiente para, en una situación como esta, lanzarse sabiendo que, además con tanta diversidad de partidos y de formaciones más bien, ¿no? Hay una amplia posibilidad de quedarte fuera.
porque necesitas un mínimo del 5% de los votos para conseguir un concejal o una concejala. Entonces, creo que hay que ser valiente para dar los pasos. Hombre, por supuesto que hay que serlo, tal y que como se están las dando. cosas, porque estás exponiendo tu nombre, tu Reputación. tu Estás reputación exponiendo tu y en reputación. muchos casos tu empresa, ¿no? Sí, tu claro, negocio. Y en un momento además en el que la política... Que no es nada sencillo. Bueno, No es nada sencillo, está la digamos que no cosa, está bien valorada, ¿no? está la cosa bastante fea, sí, efectivamente. En fin, pues bueno, toda esta situación, pues yo creo que habéis dado la clave, es esta, la que estamos viendo en las pantallas, la vivida en el Partido Popular, en el seno del Partido Popular de Mérida, mejor dicho, en el Partido Popular de Extremadura con Mérida, y la que ha provocado pues estas nuevas formaciones que van a salir en ciernes, que ya algunas se han presentado y que otras quedan por presentar. No sabemos si al final fraguarán o no, pero desde luego por intento no va a ser, no va a quedar. Bueno, por opciones, en cualquier caso, ahí el otro día me comentaba un conocido, dice, vamos a votar a las distintas facciones de un mismo de un mismo partido político, ¿no? Dice, vamos a elegir entre eso. Y bueno, también es un Unas poco primarias en abierto. efectivamente, son unas primarias en abierto y con distintos nombres o distintos apellidos. Cierto, mira, no lo he visto así, es verdad. Sí. Yo llevo varios días pensando lo que el PP no sabía cómo Las hacer que no se han primarias producido porque en su no, día, las que no se han producido en su día, no tienen se esa democracia van a hacer ahora. interna y han traspasado esa democracia interna Han hecho democracia pública y externa. totalmente. Pero no se dan cuenta que se juegan el 5%. No, claro. Que de hecho se lo está jugando hasta el mismo... hombre, no se lo está jugando hasta el mismo Partido Popular, por favor. No quiero decir eso, pero es verdad que todas estas pequeñas agrupaciones que vienen de donde vienen y que todos sabemos de dónde vienen, porque no dejan de ser caras conocidas que han representado a esas siglas en el ayuntamiento, pues lo que va a ser arrastrar votos del Partido Popular, ¿no? A María Guardiola todavía no la han echado. Es que la he visto ahí, digo, me parece... Pero eso de hace algunos meses está ya. haciendo un papel tan irrelevante en los últimos meses que creo que va a durar el canto de un gallo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues de momento, 28 de mayo, por ¿no? lo menos durará hasta después de las elecciones. Hasta después de las elecciones ya no le da tiempo a buscar otro candidato al Partido Popular de Extremadura, no creo, vamos. Nunca se sabe. Está en esta tesitura, ¿no? Pero en cualquier caso, el 28 de mayo decidirá quién se queda, decidiremos, mejor dicho, quién queda y quién sale. Bueno, algunos saldrán de la política seguramente, ¿no? De todas estos que estamos viendo, ¿no? Aunque bueno, ahí hay duros guerreros. No, lo que yo te decía antes. Hay que aplicarse el dicho, hay que saber cuándo retirarse. Vamos a otro asunto porque hoy hemos conocido, de la mano del alcalde también, y ayer en la presentación oficial que hizo en el Ayuntamiento de Mérida, que el consistorio, esta administración local, va a contar con un superávit de algo más de 34 millones de euros. Hemos escuchado cómo se van a desgranar más o menos la reducción de la deuda, que ha bajado desde los 77 millones hasta los 17 que tiene actualmente. Antonio Rodríguez Osuna, el regidor emeritense, hoy nos ha dicho que calcula que en 2025 pueda salir el plan de ajuste. Esa es la principal noticia, si sigue así, si es reelegido alcalde, ya que la amortización anticipada de la deuda municipal podría darse ya en ese último año, lo que le permitiría, por ejemplo, al ayuntamiento pues contratar a más personas, que en estos momentos no puede hacerlo. O sea, lo único que puede hacer es reponer aquellos que se jubilan y reponer la plantilla que hay, pero el propio Osuna ha reconocido que el ayuntamiento necesita más plantilla para poder desarrollar su labor diaria, que ha cifrado en un centenar de personas y que no lo puede hacer porque el plan de ajuste se lo prohíbe en estos momentos. Personas, lo que le haría falta. Sí. Sí, es que si te pones a echar cuentas, prácticamente la plantilla del Ayuntamiento de Mérida, la plantilla, no la gente que está por planes de empleo. Ahí estamos con policía local, plan claro, de obras, no, etcétera. o sea, lo que es la RPT del Ayuntamiento de Mérida es que yo creo que no ha variado mucho en cifras globales de hace 20 años para acá,
O sea, hace 20 años o 20 y tantos años, 25 años, sí es verdad que quizás pudiera ser una plantilla sobredimensionada, sobre todo en algunos aspectos y en algunas áreas, y sin embargo, pues claro, Mérida ha crecido, Mérida, los servicios que se dan no son los mismos que hace 25 años, el catálogo de servicios, por decirlo de alguna manera, ha crecido mucho y claro, la plantilla y de vez en cuando, oye, se nota, entras en el ayuntamiento y echas falta a gente, ¿no? Que es verdad que ahora no se puede, pues eso, a no ser que sea por promoción interna y poco más, ¿no? Con una buena oferta pública de empleo, hace mucho tiempo que no se publica en el Ayuntamiento de Mérida. Bueno, y mientras esté el plan de ajuste no claro, se puede... y no se va a publicar, pero si estamos hablando que es que a finales del 2025 estamos hablando en un año y medio. O sea, no es que... porque tú decías, su compromiso en los próximos 2 años de la próxima legislatura si él gobierna. Es que ese compromiso se lo deberíamos de solicitar a cada una de las personas que se presentan, porque es un año y medio. En un año y medio, si lo tienes ya prácticamente todo hecho, no vas a lograr salir de ese plan de ajuste, ¿no? Bueno, hay muchas condiciones para salir de ese plan de ajuste. Entiendo que él se compromete si se mantiene, porque no sabe lo que van a hacer otros si se mantienen. Pero por eso te si digo no se mantiene que lo él y entra otra gente. No, me entonces... refiero, a ver, me voy a explicar de otra manera. Si como alcalde, ahora mismo sabiendo los números que hay, las cifras que se están dando, las cifras de la economía municipal que se están dando, calculan que se puede salir perfectamente dentro de 2 años de ese plan de ajuste, cuando en el mes de julio otra persona que, por ejemplo, no fuera, en este caso el mismo alcalde, se pusiera al frente del Ayuntamiento de Mérida, no tendría por qué alargar esos años, porque los 2 años sigue siendo lo mismo, y los números sabemos que con un cambio de gobierno en el primer año... Siempre y cuando se continúe la amortización lo que anticipada de la deuda. Lo que se está haciendo ahora. Claro, porque los préstamos quedan 7 años para que acaben, creo. Creo que lo que has dicho, sí, 7 años. Pero como se está produciendo esa amortización anticipada de la deuda, pudiera salir en ese plazo. Pero por eso te digo pero que... mismo se da otra circunstancia y eso no se puede hacer. No se puede hacer y hay que seguir dentro del plan de ajuste porque no se puede amortizar la deuda. Además anticipadamente. Pero es verdad que 2025 en principio fue la fecha más... o sea, la mejor fecha que se dio, ¿no? O sea, que se está siguiendo a rajatabla. Creo que cuando se entró en el plan de ajustes era 2025, 2030 y tanto, ¿no? De todas formas, es verdad que... Yo creo recordar que era eso, 2025, 2032. 32 o por ahí, efectivamente, sí. Yo cuando la legislatura pasada intentaba entender cómo se aplicaba un plan de ajuste de manera, o sea, no entenderlo de manera técnica, sino de manera de cómo puedes explicarle a todo el mundo cómo se ajusta cómo se interioriza un plan de ajuste en un ayuntamiento, me llamaba mucho la atención que no... Perdona, 2012-2032. 32, ¿no? Exacto. Me llamaba mucho la atención cómo te atan los pies y las manos a nivel de gestión. Entonces ahora una cosa que me llama mucho cuando veo noticias de se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, y pues el típico comentario que oímos siempre, ¿y por qué no se contrata más gente si no hay personal? O ¿por qué, pongo un ejemplo, por qué se externaliza el servicio de la emérita lúdica? Porque no se puede contratar tampoco más personal del ayuntamiento, pero es que eso deberíamos saber todo el mundo que es así, ¿no? Y que al final no es algo que elija un gobierno municipal porque lo elija, sino que el gobierno municipal que hubiese tendría que ajustarse. Y sobre todo porque en los últimos años sabemos que las condiciones desde los gobiernos centrales y desde Europa son muy fuertes, porque realmente de donde vienen las grandes presiones son de ahí, ¿no? Porque ha habido una tendencia de endeudar los ayuntamientos, que es una tendencia normal porque al final tienen que hacer gestión diaria. Y lo que pasa es que creo que es verdad que en un momento en el que se rompió la veda, se podían endeudar hasta puntos bastante extremos que no consentirías en una casa, y sin embargo en la casa de todos se consintió. Y bueno, creo que es un dato que
al final estas cosas, como no se materializan en algo, parece que nos dan igual, ¿no? Que como ciudadanos el que se haya reducido la deuda, nos quedamos tú ay, pues se ha reducido la deuda a 60 millones, y tú estás en tu sofá y dices, ay, pues muy bien, pero al final son los datos que hacen que una ciudad pueda ir bien, bueno, y pueda funcionar. Pero es verdad que luego, y además en el último año lo puedes comprobar, o en los 2 últimos años, hay muchas pequeñas obritas que te encuentras, que te lo dicen, no se ha hecho gracias al remanente positivo de tesorería. De ahí viene, o sea, esas obritas que a lo mejor no las podrías haber hecho en otras condiciones en un ayuntamiento. Claro, por eso digo que es un dato súper importante, pero que a lo mejor como son datos económicos y los datos económicos nos los tomamos muy feos, y como que no van con nosotros, entonces creo que es un dato que a cualquier emeritense debería alegrarle. Y que al final ese dato se ha quitado de otra parte, o sea, al final ese dato proviene de una gestión. Y esa gestión al final va en detenimiento de todos los emeritenses para llegar a lograr pues esas pequeñas obras y esas grandes obras también, ¿no? Porque esta legislatura que acaba pronto, si se caracteriza por algo es porque se han realizado obras gracias a los fondos europeos, indudablemente, al mecanismo de recuperación y resiliencia. Creo que son 16 millones de los que se ha beneficiado Mérida. Tela. Son muchos. Pero es mucho dinero, ¿eh? Que parece que no, pero estamos hablando de 2.700 millones de pesetas, que es una barbaridad. Yo es que cuando pasan esos números y te dicen tan alegremente 10 millones, 15 millones, parece que suena al sueldo que tienes en el cajón de la mesilla, ¿no? Pero son muchos millones, ¿eh? Mucho dinero, ¿no? Y la próxima legislatura, si por algo se va a caracterizar, es por varios hitos. Uno de ellos puede ser la salida del plan de ajuste del Ayuntamiento de Mérida, y otro, entre ellos, es que acaba el plan el contrato de limpieza, por ejemplo. Y por la falta de fondos europeos, porque la próxima legislatura no va a haber tantísimos fondos europeos, entre otras cosas porque veremos a ver en qué situación quedamos como país cuando Europa empieza a echar cuenta con los fondos con la distribución y el... No, todavía este año se puede salvar, y a lo mejor el próximo. Que este año y el próximo, pero luego veremos a ver. Sí. Entonces es verdad que, y bueno, limpieza es una de las cosas bonitas del ayuntamiento. Limpieza y transporte urbano son de esos contratos a los que se echa a temblar cualquier persona que esté allí dentro y que tenga que gestionarlo, parece ser que si algo hay claro es que el próximo contrato de limpieza que se establezca, que creo que es en 2027, justo al término de la legislatura, no se va a hacer por un periodo tan largo de tiempo como se ha hecho este anterior, que eran 25 años, entre otras cosas porque 25 años ahora mismo es una eternidad en la sociedad en la que nos movemos y puede cambiar muchísimo todo. Creo que a nivel político las próximas decisiones que se tomen en cuanto a gestión privada o gestión pública va a decir mucho del gobierno que haya, porque al final la gestión privada y la gestión pública la tienes que justificar. Yo una cosa que decía siempre es: cuando se defiende que todo sea público, tienes que defender que todo sea público con los medios suficientes, porque si no estás defendiendo que haya un mal servicio. Tú tienes que defender, si defiendes una gestión pública, tienes que defender esa gestión pública con fondos, con personal, con material, con medios y con todo lo que hay a su alrededor. Y creo que hay el plazo suficiente como para que se trabaje de cara a esa gestión pública, pero de esa gestión pública con todo lo anterior, porque a nadie le va a pillar de nuevas que se acaba algo. Entonces yo creo que ahí tiene un margen quien gobierne para saber que si va a cara a una gestión pública no la tiene que trabajar 2 días antes. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que el problema es precisamente un poco lo que estaba diciendo, que se termina justo cuando se termina una legislatura. Con lo cual tú puedes trabajarlo mucho, pero si coincide el final de un contrato con el final de un cambio de una legislatura y por casualidad además se le suma un cambio político de gestión, ¿de qué te sirve haber trabajado? Bueno, si tú lo tienes ya hecho... No es tan sencillo. De todas maneras, lo que sí es definitivo es lo del tema de los contratos de larga duración. Entre otras cosas porque los medios... La obsolescencia programada en los medios también se da en este tipo de servicios. Fijaros, y eso... un detalle, por ejemplo, el contrato de autobuses, la zona azul, ¿no? Que están vinculados uno al otro. Bueno, pues resulta que ya la sociedad te está demandando
que pronto, por cierto, entrarán en funcionamiento, se presentarán 4 autobuses híbridos urbanos en Mérida. Eso no estaba en el contrato, porque ni se parecía. ¿Cómo haces un contrato a tan largo plazo de tiempo cuando efectivamente no sabemos si dentro de 10 años tendremos hasta aerotaxis? Pero es que probablemente ¿Sabes? esa misma circunstancia te la encuentres en un contrato de limpieza con el tema de los camiones. Claro, igual. Claro. Es Y las mismas ciudades van cambiando, Claro. o sea, no solo avanza la tecnología. No, las propias ciudades. claro. Por ejemplo, ahora mismo el centro de Mérida, la mitad está en obra y la mitad va a ser plataforma única, y hay calles que ya no son transitables con coches por todos los vehículos, y eso también modifica el transporte. Y no solo modifica el transporte a nivel de qué tipo de coche tienes o si usas o no usas el autobús, sino de al final cómo te vas a ir tú al centro, porque si la mitad es de zona azul y la otra mitad es peatonal, al final a lo mejor si vas a utilizar un autobús que hace 4 años en la vida tú hubieses planteado Sí, pero a lo utilizar. mejor resulta que yo como entidad gestora municipal no me puedo plantear tener un autobús urbano o 2 autobuses en una línea con 60 plazas cada uno, y necesito tener autobuses urbanos de 38 plazas, que son más pequeñitos. ¿Por qué? Porque estás ganando espacio a la peatonalidad, microbuses, porque... Bueno, aquí no hay, ¿no? Pero en Badajoz aquí hay no microbuses aquí que en funcionan en el Badajoz, centro sí. de Badajoz. En Badajoz, sí. Microbuses de 15 plazas, 20 plazas, con Y de mucho. todas formas hay una palabra que a Ibarra le gusta mucho, y hay que evitar cometer cacicadas, como él mismo dice que cometió en su día, ¿no? Y las gestiones públicas de larga duración son una cacicada, las haga quien las haga uno o las haga otro. Al final una gestión privada de larga duración con fondos públicos es una cacicada, porque le estás dando a una empresa durante 25 años la gestión de tu ayuntamiento, del servicio de limpieza, del servicio de alumbrado, del servicio de transporte o del que sea. Y Yo creo que eso hoy en día ya no es factible. Yo tampoco. aparte de que no es factible, nosotros no lo vemos factible como ciudadanos, pero es que a lo mejor hay políticos que se presentan a las elecciones que siguen viendo factible ese tipo de contratos, y la ley todavía los permite, porque la ley no se ha modificado de cara... No se ha modificado, la ley los permite. La ley lo permite, si tú- pero es que los tiempos no te... Bueno, pero es No, que no sé. tampoco... Es que a lo mejor... También es verdad que nosotros lo vemos desde un punto de vista totalmente distinto a la persona que está que lo ahí, tiene que firmar, por eso efectivamente. digo. Entonces, al final, creo que lo que sí tendríamos que tener claro como ciudadanos es que hace un contrato a 25 o 30 años, evidentemente a la empresa le viene muy bien, y habrá otras empresas que no liciten si no lo hacen, porque no pueden permitirse la inversión que hay que hacer para llegar a dar ese servicio, pero sí es verdad que una licitación de ese tipo a día de hoy, con los conocimientos que tenemos, con los medios que tiene un ayuntamiento, es una cacicada. Entonces, si se hiciese, la hiciese quien la hiciese, y aunque la hiciesen políticos a los que pueda respetar de manera muy pública, me parecería una cacicada. De todas maneras, yo entiendo que si bien siempre se reducirán el tiempo de duración de las concesiones públicas, yo creo que eso va a seguir existiendo, porque entiendo que los ayuntamientos no están para meterse en cierta... Honduras Continuarán, con menos duración, con pero convenios, continuarán. con menos duración, pero la concesión pública... Entre otras cosas porque los tiempos será avanzan, siempre concesión las tecnologías pública, avanzan mucho, ¿no? Y efectivamente. no he hecho ninguna tontería con lo de los Sí. Cuidado, porque el año que viene son las Olimpiadas de París y hay ya hay un servicio, prototipo hay- de servicio de aerotaxis que va a conectar al aeropuerto con la Villa Olímpica. Con la Villa Olímpica. O sea que no es ninguna tontería, que dentro de 10 años podemos ver aerotaxis voladores o servicio urbano voladores. No estoy preparada mentalmente para eso, la verdad. Me siento un poco vieja al oír esas afirmaciones. Bueno, oye, verás, a lo mejor también, Fran y yo también pensábamos lo mismo cuando llegaron los teléfonos móviles, los smartphones. Ostras, y tantos. ¿Eh? Tú no, tú eres nativa digital, pero nosotros Cierto, no, cierto, fíjate. cierto. Con lo cual, No, por eso digo, hay cosas para las que todavía no Totalmente. estoy preparada. por eso, Oye, que estoy al viendo final una- es cuestión de acostumbrarse, de eso, de adaptarse. Estoy viendo una serie, sí, en Prime Video, sobre la vuelta al pasado para evitar el asesinato de JFK, John F. Kennedy. La serie se llama
bueno, son unos números, que es la fecha del fallecimiento a final de noviembre del asesinato de Kennedy, ¿no? Entonces este hombre del futuro, que es un profesor de literatura que viaja al pasado para evitar ese asesinato, a los contemporáneos de los años 60 les explica que en el futuro se utilizan, todo el mundo va hablando por la calle y viendo un teléfono móvil. Y se descojonan de risa los actores. Bueno, pero bien, exacto, nosotros no podíamos imaginar en nuestra época que con un teléfono pudieras hacer todo lo que estamos haciendo hoy. De hecho, y no hace mucho, yo hice un máster de televisión en el año 2006-2007 de la Universidad de Salamanca. Y ya entonces, cuando las pantallas de los teléfonos eran un poquito más grandes y se podía enviar algo más que un mensaje y una fotografía de muy mala calidad, por cierto, pero se podía ya enviar fotografías, y nos decían, es que la televisión se va a ver aquí, es que este es el futuro de la televisión. Y decíamos, anda ya, ¿cómo se va a ver una pantallita y tal? Oye, pues ha llegado. Sí, totalmente. Y puede llegar cualquier cosa que imagines, porque es posible ahora mismo. Así es que nada, tú no te pienses que te va a coger mayo. Sí. Y en esto... Una vieja joven es siempre, no pasa nada. Y en esto hay que decir que los Simpson siempre tienen razón. Absolutamente. Ahí esta es la serie, me la ha enviado Maima. 11-22-63 es como se llama la serie. Muy recomendable, por cierto, de James Franco, que es el actor protagonista. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestras picoteras. Hoy ha sido un placer. Por cierto, no sé si estéis desubicadas por el día, pero ha estado bien, ¿eh? Hombre, desubicadas un poquito, sí, porque a mitad de acostumbrada semana a los y tal, viernes. Bueno, a ver, las circunstancias son las circunstancias y esto te prometemos que solo lo hacemos una vez. Con suerte nos podemos tomar como que ha llegado ya el fin de semana y ya está. Sí, cuando ojalá salgamos de adelantado, aquí. ¿no? Qué bien que fuera así. Irene, gracias, que pases una muy buena semana. Igualmente. Al fin de todavía queda un par de días más, pero bueno, queda. Además, la se semana pasa que viene pronto. me voy de vacaciones, así que... Anda, qué bien. Deseandito estoy. Sí, aquí hay gente que se va de vacaciones ya, sí. Ana, lo mismo digo, nada. que pases una buena semana, seguro que te lo pasarás mejor. Un bonito fin de semana, sí, seguro que sí. Nos vamos, señores, gracias a todos ustedes por su atención. Como siempre, regresaremos mañana aquí en La Picota, en la cita diaria en torno a las 21:35, primero con nuestro segmento informativo, después con las demás secciones, para poder abordar la actualidad y tomar el pulso a la actualidad local de Mérida y de Extremadura. Estamos, como siempre, en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisionextremeña.com y en nuestro canal de TDT, como no puede ser de otra manera. Hasta mañana, pues, buenas noches y sean felices.